Y ahora ha llegado el momento de estudiar la palabra. Ha llegado el momento de abrir la Escritura y ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. El tema que les propongo tiene que ver con una palabra que es un poco fuerte, ha sido fuerte a lo largo de toda la historia, que es ser un esclavo o la esclavitud. Ese es el tema que vamos a desarrollar durante los minutos que nos quedan. Pero antes yo quisiera que pudiésemos inclinar nuestras cabezas y orar al Señor para que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, muchas gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Y gracias porque tenemos la disposición de aprender. Enséñanos, por favor, que tu voz sea clara y distinta en nuestros oídos y que el mensaje quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué les digo que es una palabra que es fuerte y socialmente negativa? Porque la esclavitud ha existido casi desde que el hombre es hombre. Una vez que entró el pecado en este mundo y destruyó la armonía con la cual el Señor había creado este mundo, porque la Biblia dice que por la entrada del pecado entró la muerte. Y resulta que comenzaron las tragedias una tras otra inmediatamente entrado el pecado. Y inmediatamente también la imagen de Dios en el hombre y en la mujer comenzó a borrarse. Y comenzaron los abusos de los más fuertes hacia los más pobres. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, casi siempre pensamos en lo que sucedió en los Estados Unidos. Pero la esclavitud es más generalizada que eso. La esclavitud existió en Europa. La esclavitud existió y existe en Asia. Pero casi siempre nosotros pensamos en el ejemplo de esclavitud de lo que pasaba en Estados Unidos en relación con los africanos. Pero mi esposa tuvo el privilegio de vivir en África durante 6 años. Y ahí, personas de raza negra esclavizan a otras personas de raza negra. No es un asunto entre blancos y negros. Es un asunto entre poder. Es un asunto entre seres humanos. Es por eso que la esclavitud tiene una connotación tan negativa. Pero miren, quiero mostrarles lo siguiente. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, los versos 14 al 16. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Está bien? Aquí vamos a ver cómo es que Dios nos considera. Muchas gracias. Aquí vamos a ver cómo es que Dios nos considera a nosotros, cómo es que el cielo nos ve a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos considera? Como amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Sí, porque los buenos amigos conversan de todo. Los buenos amigos regularmente no se guardan secretos, sino que se cuentan casi todas las cosas. Y el Señor dice que nos considera como sus amigos. ¿Es una buena noticia? Yo la encuentro que es una súper buena noticia. Porque cuando uno va a un lugar y dice, y no te quieren dejar entrar, y uno dice, yo soy amigo de. Y, perdón, adelante, pase. Qué bueno es tener al Señor de amigo, ¿no? Porque Él es todopoderoso. Él sostiene el universo con su mano. Y Él se declara tu amigo. Se declara mi amigo. Y eso es una buena noticia. Miren,
Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, ¿cómo dice ahí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Mira cómo te ve el cielo. Te ve como un linaje escogido. No tienes cualquier linaje. Antiguamente se hablaba del linaje de las personas y eso tenía que ver con los apellidos. Actualmente, a ver, ¿cuál es tu apellido? Parra. Ah, ok, listo. Parra, es Parra nomás. Otra cosa sería Errázuriz, por ejemplo. Pero Parra es Parra. Linaje escogido. Ah, este tiene sangre azul. Esas son otras frases que se ocupan. Este es de linaje real. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos un linaje real. Nosotros tenemos sangre real. ¿Saben por qué? Porque fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay una sangre más cara, más valiosa que la de nuestro Señor Jesús. Y esa sangre fue derramada para que tú y yo pudiésemos tener esperanza de vida eterna. Linaje escogido, real sacerdocio. El sacerdocio está relacionado y tiene que ver con el liderazgo espiritual. Cuando el cielo te mira, te está mirando como alguien que puede ser mucho más de lo que tú has soñado. Déjame decirte que el cielo te tiene fe. El Señor te tiene fe. Te ha llamado para ser una bendición, para transformarte en un faro en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas. Real sacerdocio. Y nosotros, que somos pecadores, somos vistos por el cielo como nación santa. ¿Son buenas noticias? Es interesante cómo nos ve el cielo. Dice que también fuimos un pueblo adquirido por Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener vida por medio de su muerte. Pero con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es otra buena noticia. Aquel que entrega su vida por completo al Señor ya no camina más en oscuridad, ya no camina más en tinieblas, sino que camina en la luz de la verdad. Y cuando la Biblia define la verdad, no lo define como un concepto, lo define como una persona. Porque es el mismo Jesús quien define la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si quieres vivir la verdad, vive en Jesucristo. Si quieres vivir libre, entonces vive en la verdad. Porque la Biblia dice que la verdad os hará libres. ¿Qué tiene que ver esto con la esclavitud? Miren, yo soy pueblo y yo me siento pueblo de Dios y espero que ustedes también. Soy nación santa y soy linaje escogido porque el cielo nos ve así. Y el último versículo que quiero presentarte sobre el tema de cómo es que nos ve el cielo, cómo nos ve Dios a nosotros, dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. ¿Alguna vez fueron a la playa? Ustedes tienen playa aquí cerca. Estaban sacando, ¿cierto? Ahí su lonchera, estaban sacando el huevo duro, estaban sacando un sándwich y de pronto, como es en esta zona, después de las 3 de la tarde, se levanta ¿qué cosa? Se levanta el viento y usted está tratando de salvar lo que se quiere comer y le entra un grano de arena en el ojo.
Y el ojo comienza a molestar y comienza a doler y comenzamos y se empieza a poner rojo y se hace algo realmente molesto, algo realmente incómodo. Y fíjense lo que dice la Biblia de cuando algo te está pasando, cuando estás sufriendo, cuando estás en algún problema, cuando estás enfrentando alguna dificultad. Dice que cuando alguien te hace algo a ti, es como que le pusieran algo en el ojo de Dios. En otras palabras, no hay nada, absolutamente nada que te suceda que Dios pase por alto. Yo quiero que lo entiendas muy bien, porque a veces pareciera que Dios guarda silencio en medio de los problemas. Pero déjame decirte que no hay nada que el Señor pase por alto que te esté pasando. Porque tú eres la razón de su primera venida como un niño indefenso en Belén. Eres la razón de su ministerio. Eres la razón de su martirio, de su crucifixión, de su resurrección. Y eres la razón de su pronto regreso. No hay nada que Él pase por alto. Entonces, me llamó siempre la atención. O sea, si el cielo a mí me considera amigo de Dios, si el cielo me considera nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, entonces, ¿por qué es que los discípulos, los apóstoles de Jesús, cuando se tienen que autodescribir, se describen de la siguiente manera? Miren ustedes, como dice ahí el gran apóstol Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pablo podría haberse autodenominado o descrito como Pablo, el gran misionero a las naciones. Yo soy el gran apóstol Pablo, el apóstol que más palabras escribió en la Biblia. Yo soy reconocido porque fui formado a los pies del sabio más importante de la época, Gamaliel, y estuve dispuesto a dejar todo mi futuro por seguir a Jesús. Ese soy yo. Antes era Saulo de Tarso y ahora soy el gran apóstol Pablo. Nosotros a veces tenemos esa curiosa tendencia a querer ser reconocidos. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo, cuando se autodefine, se define como ¿qué? Como siervo de Jesús. Miren, Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, cuando comienza a escribir su epístola, ¿cómo se autodescribe? Santiago, siervo de Dios y ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Santiago podría haber dicho, bueno, yo ocupo un lugar importante en la historia de la iglesia primitiva, pero no, también se describe como siervo. Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, a su siervo ¿quién? Juan. Cuando Juan comienza a escribir el Apocalipsis y él se tiene que presentar como el autor del libro, se presenta no como el gran escritor, no se presenta como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. No, se presenta como siervo. Y miren lo que escribe Pedro. Bueno, no venía Pedro. ¿Y por qué les pongo esta palabra aquí adelante? Porque esta palabra es la que se traduce como siervos. Y es la palabra doulos. Es la palabra griega. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como siervo es la palabra doulos. Y la palabra doulos tiene más de 4 acepciones, pero la peor de ellas es siervo. Y la mejor traducción es
esclavo. En otras palabras, cuando Pablo se autodescribe, se describe como esclavo de Jesucristo. Los comentadores bíblicos dicen que en la Biblia se tradujo la palabra siervo y no esclavo para no dar una razón a aquellos que estaban en pro de la esclavitud para decir que la Biblia avalaba la esclavitud. Entonces, para no generar ese problema, dicen algunos estudiosos de la Biblia que se decidió por la palabra siervo. Pero al elegir la palabra siervo, se perdió la fuerza y el poder del lenguaje de la palabra. ¿Saben por qué? Porque a un siervo se le contrata y a un esclavo se le posee. Un siervo tiene derechos, el esclavo no tiene ninguno. Hay una gran diferencia. Cuando Pedro se autodescribe como esclavo de Jesucristo, Juan se describe como esclavo de Jesucristo, ellos están entendiendo algo que quizás las personas que los escuchaban no entendían, y puede que nosotros tampoco entendemos. ¿Cómo es que en medio de una sociedad en la que vivimos, donde se nos dice que tenemos que transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos, en una sociedad que se nos dice que tenemos que capitalizar pronto, debes tener una carrera, debes tener un auto, debes tener una casa, en una sociedad donde dice que nadie te ponga el pie encima, de pronto nosotros estamos hablando de la esclavitud. Los mismos discípulos del Señor se declaran esclavos. Es que algo entendían ellos que nosotros no. Y si nosotros vamos a Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 12 al 18, ustedes lo pueden leer en casa, anótenlo si quieren. Yo he visto que algunos han estado tomando apuntes estas noches, pero anótenlo para que lo lean con calma. Pero cuando tú vas al capítulo 15, te vas a encontrar cómo es que se entendía en el pueblo de Israel el hecho de ser un esclavo. Una persona que entraba en una deuda impagable, por ejemplo, ese era uno de los casos, y es el que yo voy a ocupar esta tarde. Una persona que entraba en un proceso de una deuda impagable, se daba en esclavitud, y dependiendo del monto que se debía, se entregaba en esclavitud él, el hijo, la esposa, y esa esclavitud no duraba para siempre. Esa esclavitud, cuando la deuda estaba saldada, la persona podía quedar libre. Incluso el Señor hizo provisión, porque le dice al Señor de la casa: cuando tu esclavo quede en libertad, el Señor da instrucciones claras de que él no debía irse con las manos vacías. Tú le entregarás un porcentaje de todo lo que él te ha hecho ganar en sus años de servicio. Y el esclavo volvía a su casa libre, pero con un capital suficiente como para poder seguir viviendo de ahí para adelante. Pero pasaba algo curioso, porque esa persona podía pasar 5, 7, 10 años esclavo en una casa. Y cuando llegaba el día de su liberación, entonces era llevado a la plaza donde se reunían a los ancianos y a las personas más importantes del pueblo para poder declarar a ese hombre libre. Entonces, cuando estaban todos los ancianos ahí expectantes, era un momento realmente esperado. El decreto de liberación de un esclavo. Y cuando estaban en ese lugar y comenzaban a leer el decreto de liberación que argumentaba que la deuda ya había sido pagada, ya había sido saldada, entonces el esclavo podía interrumpir esa declaración de libertad y decir: no me pidas que me vaya, Señor. No me pidas que me vaya, porque amo tu casa, amo tus leyes y te amo por sobre todas las cosas a ti. No me pidas que me vaya. Yo prefiero seguir siendo el esclavo más pequeño de tu casa
que seguir gobernando mi propia vida. Porque mientras gobierno mi propia vida bajo mis propios preconceptos, me va mal. Pero querido Señor, no me pidas que me vaya porque contigo me va bien. Y queridos amigos, si somos honestos con nosotros mismos y recordamos los momentos más oscuros de nuestra vida, regularmente esos momentos oscuros siempre están antecedidos por una mala decisión de nuestra parte. Regularmente los momentos más oscuros de nuestra vida son los resultados, es el cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones, de nuestros actos equivocados. Cuando hemos avanzado en algo sin haber preguntado a Dios, o cuando hemos hecho algo intentando acallar la voz del Espíritu Santo, cuando nos está diciendo que al lugar que vamos a entrar, aquello que vamos a ver, lo que vamos a hacer, no corresponde. Es cierto, el Señor nos deja en libertad. Somos sus amigos, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Somos la niña de sus ojos. Pero los apóstoles se declararon esclavos por voluntad propia, porque entendieron que es mejor ser el esclavo más pequeño en la casa de Dios que seguir gobernando sus propias vidas, porque cuando lo hicieron mal. Y cuando estaban en la casa del Señor, amando sus leyes y amando al Señor, les iba bien. Cuando uno entiende esto, queridos amigos, queridos hermanos, entonces uno puede decir: Señor, renuncio a mi forma de mirar la vida y quiero, Señor, aprender a mirar la vida como tú la ves. Señor, renuncio a mis derechos porque quiero ser gobernado por ti. Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme dado libertad en la cruz. Pero no me pidas que me vaya de tu lado, porque te amo a ti, amo tu casa, amo tus leyes y contigo estoy seguro. Contigo estoy segura. Qué distinta sería nuestra vida. Porque qué distinta sería nuestra vida si nosotros entendiéramos lo que entendían los apóstoles. Ellos pudieron haberse presentado en la Escritura de cualquier manera, pero todos eligieron presentarse como esclavos del Señor Jesucristo. Un día me encontré con la siguiente historia. Se desarrolló aproximadamente por el año 1717. La historia dice que había una congregación que mantuvo una cadena de oración por más de 100 años. Es la cadena de oración más larga de la historia. Ese grupo se llamó los moravos. Ellos eran un grupo de personas que creían, así como creemos nosotros los adventistas del séptimo día. Por eso que la iglesia adventista tiene misioneros en todas partes, en más de 210 países. Estamos presentes porque creemos en el versículo que dice que tenemos que llevar el evangelio de salvación ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ellos oraban para poder enviar misioneros a todo el mundo también. Y la historia dice que ellos estaban en un momento de oración
cuando un joven de 23 años y otro de 28 años interrumpen el silencio de la reunión y dicen: ya sabemos dónde vamos a ir. Ellos estaban orando para que el Señor les mostrara dónde podían servirlo. Y todos quedaron perplejos por la interrupción y les preguntaron: ¿dónde? Y ellos dijeron: nosotros vamos a ir a la a la isla Santo Tomás. Después ustedes pueden googlear ahí en casa. Pueden entrar a Google y poner la isla Santo Tomás y van a encontrar que es una isla con bellas playas. Pero no siempre fue una iglesia con playas bellas. En el momento en que se desarrolla esta historia, era un lugar donde llegaban barcos de diferentes partes del mundo, con esclavos desde Asia, desde África y distintos lugares. Estaba gobernada por un general portugués que era implacable y tenía un montón de soldados mercenarios que lo ayudaban a recibir a estos esclavos que eran traídos por los barcos, eran sometidos a vejámenes increíbles hasta anular su humanidad y transformarlos en bestias. Y después que había sido anulada su humanidad, había sido quitada su dignidad, porque eso es lo que hace el pecado, ¿no es así? El pecado le quita la dignidad al hombre. El pecado lo que intenta hacer es borrar la imagen del Creador que tenemos. Lo que hace el pecado es precisamente anularnos por completo. Y en esa isla, estos hombres que llegaban en esas embarcaciones eran quebrantados a tal nivel que su humanidad desaparecía y eran subidos nuevamente a la embarcación como bestias y eran vendidos en los diferentes mercados del mundo. En ese lugar morían cientos de personas cada semana porque no soportaban los latigazos, no soportaban a lo que eran sometidos, porque no estaban dispuestos a quebrantarse. Porque cuando tú contemplas a un esclavo siendo vendido, su rostro deja más que claro que él perdió la noción de cuánto él vale. Y cuando el pecado se ha hecho presa de nosotros, tú puedes darte cuenta de que las personas en su mirada tienen una mirada de aquellas personas que sienten que no importan y que no valen. Es por eso que el Señor, cada vez que se encontraba con una persona así, lo primero que hacía era devolverle la dignidad. Porque lo que hace el pecado es quitarnos la dignidad. Los hombres que no estaban dispuestos a ser quebrantados, porque no era cualquier hombre. Muchos de ellos eran líderes tribales que habían caído en la esclavitud por defender a sus familias, por defender a sus pueblos. Y ahí estaban en esa isla Santo Tomás. Y cientos de personas morían cada semana. ¿Y saben lo que dijeron estos jóvenes cuando explicaban por qué razón irían a la isla Santo Tomás? Dijeron: porque cientos de personas mueren cada semana sin haber escuchado ni una vez el nombre de Jesús. Y alguien les preguntó: ¿y cómo van a entrar? Si a ese lugar solamente llegan esclavos. Y ellos sacaron sus ahorros y dijeron: nosotros tenemos el dinero para pagar nuestro boleto hacia la esclavitud. Ellos irían voluntariamente a ese lugar como esclavos. Y estos dos jóvenes y toda la congregación que estaba con ellos entendieron todos que este sería un viaje sin retorno.
El que describe esta historia dice que inmediatamente los padres comenzaron a sollozar. Y le decían, pero no puedes pensar en otro tipo de viaje misionero. ¿Por qué tienes que pensar en esto? ¿Por qué tiene que ser tan radical? Mamá, papá, hay gente que merece saber que Jesús les ama y que hay un futuro glorioso para ellos. La historia termina en una noche a las 2 de la mañana. En la orilla, una congregación como esta, llorando por dos jóvenes que subirían a un barco holandés para dirigirse a la isla Santo Tomás, un viaje sin retorno. Los hermanos de iglesia lloraban, los padres lloraban, las madres estaban colgadas del cuello de estos jóvenes. Y estos jóvenes comienzan a subir por el tablón a la embarcación. Y se comenzaba a escuchar el sollozo más fuerte y más fuerte. La embarcación zarpó y las velas se inflaron de viento y comenzaron a moverse. Y esa embarcación comenzó a adentrarse en la neblina y comenzó a perderse en medio de la bruma. Cuando de pronto parece que una voz desgarradora de una madre grita, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y después de un segundo de silencio, hay otra voz con determinación que parece partir la bruma en dos, respondiendo, para que el Cordero reciba el pago por su sacrificio, para que el Cordero reciba el pago por su sacrificio. ¿Sabes? Aproximadamente 2,5 personas mueren cada segundo sin haber escuchado nunca el nombre de Jesús. Nosotros vivimos en un mundo cristiano y tenemos diferencias doctrinales, pero todos hablamos de Jesús. Pero el otro 50% del mundo, hay 2,5 personas que fallecen sin haber escuchado nunca el nombre de Jesús. Si tú sacas la cuenta de cuántos segundos tendrá esta reunión en la cual estamos sentados, si no salimos de este lugar con la firme convicción de compartir este evangelio de salvación con otros, déjame decirte que el tiempo que pasaste sentado en este lugar fue un precio demasiado caro. Si no sales de este lugar con la determinación de contarle al mundo entero, y ese mundo entero puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, ese mundo entero pueden ser tus familiares más cercanos, los más lejanos, tus amigos, tus vecinos. Si sales de este lugar igual como entraste, entonces el tiempo que pasamos aquí fue un costo demasiado alto. Pero nadie puede hablar de quien no conoce. Y nadie puede entregar lo que no tiene. Y en esta hora debiéramos pensar seriamente en que si no le he entregado mi vida al Señor, es el momento para hacerlo. Y una vez que le hayas entregado la vida al Señor, entonces transfórmate en lo que debes ser, en nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes,
anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos están emocionados? Es maravilloso ver cómo hemos tenido bautismos esta semana de diferentes edades, el Espíritu Santo hablando a diferentes tipos de personas. Porque como hablamos ayer en el tema, el Señor será lo que necesitemos que Él sea. Quiero hacer una invitación antes que vayamos a nuestra casa. Puedo pedirle con todo respeto a todas aquellas personas que no han sido bautizadas, como habíamos visto, porque quiero hacer una oración especial por ustedes. ¿Puedo pedirles que se pongan de pie, por favor? Todas aquellas personas que no han sido bautizadas por inmersión, pónganse de pie, sin vergüenza, porque quiero verlos, quiero orar por ustedes y quiero conocerlos. ¿Habrá alguien más? Pónganse de pie con toda confianza, si gustan. No se sientan incómodos, pónganse de pie si gustan. Todos aquellos que no han sido bautizados por inmersión o que no son miembros de la iglesia. Yo quisiera que se pusieran de pie. Gracias. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios les bendiga. Yo quiero que podamos hacer algo. Yo quiero invitar a Carol aquí adelante. Carol, por favor, a través de esas lindas músicas, permitamos que el Señor hable a nuestro corazón. Yo quiero que podamos hacer algo. Si hay alguien más que debiera estar de pie, por favor, póngase de pie. Amén. Amén. Yo quiero pedir a los miembros de la iglesia que mientras Carol canta, nosotros podamos estar orando por cada uno de ellos. Vamos a orar, todos juntos, por ustedes. Pero quiero pedir algo más. Si hay alguien que debiera estar de pie y no lo ha hecho mientras Carol canta, yo quiero invitarles a que se puedan poner de pie. Vamos a orar para que el Señor les dé el coraje y la determinación de hacer del Señor lo primero y lo más importante en sus vidas. Carol. Carol va a cantar. Nosotros vamos a orar. Y ustedes van a meditar. Las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Te arrepientes. El recuerdo casi te desgarra. El llanto libera la coraza y tu corazón hoy pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No sufres más por tu pasado, que las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado, y verás un nuevo amanecer. ¿Será que los puedo tener un poco más cerca? ¿Podrían venir acá? Que alguien los acompañe, por favor. Vengan, vengan. Vengan juntos. Vengan.
Vamos a estar un poquito más juntos acá. El que esté más cerca de ellos, por favor, tráigalos. Cristo al mar y al pecado, al fondo del mar les ha echado su amor y perdón, en ti ganó. Hoy levanta ya tu frente, ya eres nuevo y diferente, pues Jesús la libertad a tu alma da. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, es lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado. Verás un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, es lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado. Verás un nuevo amanecer. Este es un momento muy íntimo. Qué raro es hablar de intimidad cuando estamos entre todos, pero somos familia, porque fuimos comprados por la misma sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? A un esclavo, a un siervo, perdón, se le contrata, pero a un esclavo se le posee. Y yo quiero ser posesión de Dios. No me interesa seguir viviendo individualmente, porque cuando he vivido así, no me ha ido nada de bien. Pero cuando uno vive en las manos del Señor, de aquel que nos sostiene y nunca nos va a dejar caer, entonces la vida es distinta. No es perfecta, pero es buena. Hoy día, de este lado de la eternidad, es buena. Y del otro lado de la eternidad, cuando Jesús, después de que Jesús vuelva, y Él va a volver muy pronto, será genial. Será una tremenda bendición. Porque la Biblia dice que ya no existirá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Pero mientras esperamos, vivimos confiados en la casa de nuestro Señor. Y queridos amigos, queridos hermanos, quiero hacer un llamado para ustedes también. Yo, ahora, Tomás Parra, me declaro una vez más en completa libertad y en uso de todas mis facultades mentales. Una vez más, me declaro esclavo de Jesucristo, porque no quiero irme de su casa. Porque amo a mi Señor, amo sus leyes, y por eso prefiero ser el esclavo más pequeño de su casa que seguir gobernando mi propia existencia, porque con Él me va bien. Yo quiero hacer una invitación para ustedes. ¿Será que ustedes también, en el uso completo de sus facultades y en completa libertad, quisieran declararse en esta hora esclavos
del Señor Jesucristo y autodescribirse como esclavos por amor. ¿Habrá alguien que quisiera decirle eso al Señor? Ponte de pie y vamos a orar todos juntos. Querido Dios, aquí estamos delante de tu presencia, declarándonos una vez más esclavos por amor, porque preferimos estar en tu casa, porque no nos queremos ir de ella, porque anhelamos tu presencia y porque necesitamos tu dirección, porque contigo nos va bien. Nuestro corazón tiene un sinnúmero de cicatrices y quizás en más de algún corazón en este momento hay heridas. Pero tú puedes recibir nuestro corazón así como está y transformarlo por completo. Y es por eso, Señor, que públicamente nos declaramos esclavos, porque no queremos irnos de tu casa, porque amamos tus leyes y por sobre todas las cosas te amamos a ti. Te pido por mis amigos que están aquí adelante. Cada uno está en una etapa diferente en su relación contigo, en su vida espiritual. Pero te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu comience a hacer una obra transformadora en este momento en sus vidas. Y que no se detenga hasta aquel día cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible se llene de eternidad. Gracias, Señor, porque siempre nos recibes con tus brazos abiertos. Y gracias porque nos darás el coraje, la valentía y la determinación de hacer de ti lo primero y lo más importante en nuestra vida. Oramos en el precioso nombre de Jesús.